toda la, a toda la teleaudiencia y televidencia, gracias también por la asiduidad y la fidelidad a este ciclo de conferencias. Nos toca ahora escuchar a Andrés Eichmann, pero antes tengo como parte del equipo, ¿no?, encargado de este proyecto, tengo que hacerles una breve aclaración a manera de breve anuncio publicitario también, ¿no? Bueno, muchos de ustedes lo conocen ya, a lo mejor extraoficialmente, pero otra de las consecuencias penosas, digamos, de esto de la pandemia y las medidas de seguridad sanitaria que se han impuesto en los últimos meses, nos han llevado a posponer el convivio que estaba inicialmente previsto para septiembre de este año, ¿no? Este coloquio con invitados internacionales de España, Italia y la Argentina fundamentalmente. Y bueno, entenderán, por las razones obvias ligadas a esto de la pandemia, no se ha podido realizar este año. Entonces, eso es lo que quería informarles en primera instancia, es sobre esta postergación, en principio hasta el año 2021, del coloquio, que era la actividad que normalmente debía culminar, digamos, toda la movida de este año con Dante, ¿no? Eso por una parte es lo más contundente, lo más grueso, digamos, ¿no? Pero obviamente hemos tomado también los recaudos y algunas modificaciones en el programa inicialmente previsto para no perder el impulso, digamos, de los festejos con Dante este año, ¿no? Y en ese sentido tengo que anunciarles también que este ciclo de conferencias mensuales Dante para amateurs se va a prolongar al mismo ritmo, una conferencia por mes hasta fin de año, hasta diciembre, ¿no? En otras palabras, van a haber más, o sea, septiembre, octubre, 3 conferencias por lo menos más de las inicialmente previstas, ¿no? Paralelamente, obviamente, vamos a seguir, obviamente, con el trabajo en las asignaturas, las materias, cada uno de nosotros este año, y obviamente el contacto, el diálogo pasa también por ese lado, sobre todo más cotidianamente, digamos, ¿no? Las otras actividades también se van a mantener, están pensadas, enmarcadas o relacionadas con el proyecto. Entonces, eso tengo que informarles y anunciarles también que, me imagino, vamos a reunirnos la próxima semana, el jueves, para afinar ciertos detalles, pero les vamos a hacer conocer, obviamente, el programa ya pulido y definitivo por los canales de comunicación que ya nos estamos acostumbrando, digamos, ¿no? Entonces eso, ese era el anuncio. Bueno, todos lamentamos esto, la postergación, no realizar el convivio como estaba previsto ahora en septiembre, pero ni modo, son las cosas que nos ha impuesto esta pandemia, bueno, y se la vi, digamos, ¿no? Esperemos que todo esto no afecte más. Bien, dicho esto, voy a ceder la palabra a Laura para no cansarlos y pasemos a lo que más nos interesa esta noche, a escuchar la conferencia de Andrés. Laura, te cedo la palabra entonces para la presentación. Conmigo, gracias y que disfruten. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros. Esta vez a mí me toca presentar a Andrés, que para mí es, además de un gran honor, una gran alegría, porque Andrés es y siempre va a ser, quiera o no, mi maestro, así al estilo dantesco en los senderos de la literatura del siglo XVI y el siglo XVII. Así que ahora lo que debería hacer es presentarles una loa en tercetos encadenados, que es lo que a él le gustaría que haga para presentarlo, pero como no la tengo completada, voy a simplemente limitarme a leer un brevísimo currículum suyo. Andrés, como van a notar en breve, nació en Buenos Aires,
Es licenciado en Letras por la Universidad Nacional de Cuyo. Es doctor en Filología con premio extraordinario de doctorado por la Universidad de Navarra. Ha trabajado como profesor universitario invitado en dicha casa de estudios, como también en la Universidad de Versalles, en Francia. Actualmente es docente titular de nuestra institución de la carrera de literatura de la Universidad Mayor de San Andrés. Ha sido invitado como especialista para dictar talleres, conferencias, cursos en universidades de 15 países distintos, que no les voy a enumerar. Es autor de 6 libros y más de 60 artículos que tratan sobre todo de la literatura y de la literatura tanto castellana como latina de lo que fue la audiencia de Charcas. Es fundador y director de la revista clásica boliviana, cuya edición número 11 está en el horno y todos estamos esperando con avidez. Ha sido presidente desde del 2016 al 2019 de la Sociedad Boliviana de Estudios Clásicos, institución de la que ahora es vicepresidente. Es miembro de la Sociedad Boliviana de Historia, de la cual también ha sido presidente por un buen tiempo, miembro de la Academia Boliviana de la Lengua y de la Academia de Historia Eclesiástica. Es decir, en resumidas cuentas, no le podemos pedir nada más a Andrés, salvo que hoy nos permita escuchar su presentación sobre De Monarquía de Dante. Así que muchísimas gracias, Andrés, te paso la palabra. Bueno, no sé cómo agradecer la generosidad de Laura en esa presentación que ha hecho de mí, de mi persona. Tal vez debería responderle con alguna canción petrarquista, ¿no? Ad hoc, por supuesto. Y bueno, estoy muy agradecido también por toda la participación y por la organización de esta actividad en los 700 años y pico de Dante, ¿verdad? Entonces, sin más, voy a dar comienzo. Yo creo que vale la pena entender. Bueno, para empezar, para situarnos, el título de mi intervención o de mi exposición es Las intervenciones de Dante en las discusiones políticas de su tiempo, en torno al de monarquía. Yo pienso como primera consideración que habitualmente estamos acostumbrados a asociar Dante con la poesía, y está muy bien, es lógico, porque lo más conocido de Dante es la comedia, y también otras composiciones poéticas, ¿verdad? En la Vita Nuova, etc. Entonces, vaya, como poeta es insuperable y realmente nos ha dejado cosas que tienen un fuste verdaderamente asombroso. Lo que llama la atención es la versatilidad de Dante para actuar en más de un registro, no solamente en los registros poéticos, sino también en la exposición del pensamiento filosófico, político, de una solidez verdaderamente asombrosa. Pienso yo que un gran poeta siempre va a tener una gran lucidez y si se lo propone va a poder aportar también en ese ámbito de cosas que tanto nos afectan, como vemos en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Que constantemente nos vemos sobresaltados por acontecimientos políticos que nos parecen imposibles de mirar para otro lado, ¿verdad? Pues Dante escribe un tratado que se titula De Monarquia, o acerca de la monarquía. Él es plenamente consciente de estar acometiendo un tipo de consideración teórica que nunca antes había sido abordada. Y entiende que poner al descubierto
algo tan útil y a la vez tan escondido, tan difícil de descubrir, ya veremos a qué se refiere con ello, le añadirá a su gloria la palma, cito, de haber sido el primero en tan grande empresa. Entiende que es ardua y superior a sus fuerzas, esta empresa, este cometido, pero confía en la luz de aquel dispensador que a todos da con abundancia y no lo reprocha. Está ahí citando una parte del Nuevo Testamento. Esta es una fina variante del tópico de la falsa modestia, como todos habrán notado, ¿verdad? Y es una fina variante, porque no está diciendo yo no voy a poder, etc. No, no, yo voy a poder, porque confío en la luz que tan generosamente Dios reparte a todos, sin excepción, etc. ¿no? Bien. Y se puede decir que antes de Dante nadie había intentado la justificación teórica de un imperio universal de los hombres unidos y pacificados bajo la autoridad de un solo yugo, eh, más bien pacificados bajo la autoridad de uno solo. No hablemos de yugo porque no se trata de eso, él habla de la libertad. Es también el primero en diseñar ante el ideal cristiano de una iglesia universal, que estaba plenamente desarrollado en la Europa del momento, el ideal humano de un orden temporal tan universal también, y único también, en el que el emperador representaría el papel que el Papa desempeñaba en la iglesia. Su ideal de una sociedad universal del género humano no podía dejar de rivalizar con el ideal de una iglesia como sociedad universal, igualmente regida por una autoridad única. Entonces, este es el planteo, ¿no? Pero lo primero que indica es algo verdaderamente asombroso. Es decir, él considera que el objetivo es intelectual para toda la humanidad. No se trata de unir políticamente a los hombres, a todos los pueblos, etcétera, por una simple cuestión de coordinación o de superación de los conflictos entre pueblos y entre personas, sino que se trata de alcanzar un cometido intelectual, entre todos, entre todos. Esto es una cosa realmente asombrosa, ¿verdad? Lo primero que indica es que hay dos tipos de objetos del intelecto. Aquellos sobre los que podemos especular, pero no actuar, como las matemáticas, la física, la teología, de un lado. Y de otro, los objetos del intelecto que están sometidos a nuestro poder, en los que podemos tanto especular como también actuar. Y añade que por ser la materia presente de naturaleza política, fuente y principio de una recta constitución del Estado, por hallarse todo lo político dependiente de nosotros, es claro que la presente materia no está ordenada a la especulación, sino a la acción. Tal vez vale la pena subrayar esta idea de que todo lo político depende de nosotros, o sea, de aquellos a quienes afecta la política, y no, digamos, no depende de una instancia diferente de nosotros. Ahora bien, en toda acción, dice que el principio y la causa de todo es el fin último de esa acción, como se ve a diario. Cuando alguien corta una madera, no la corta del mismo modo si es para construir una casa que si es para construir una nave, un navío. Y entonces la finalidad es la que condiciona desde el inicio la actividad, ¿no es cierto? En este caso, en el caso de este tratado, él va a indagar el fin de la civilización universal del género humano. Es la primera vez que alguien se lo plantea. Porque dice, sería irrazonable suponer que hay un fin para esta civilización y aquella, y no un fin único para todas. Pienso yo que lo que descubre aquí Dante es la igual condición de todos los seres humanos, a la vez que la pertenencia a una gran comunidad humana, considerada en su conjunto,
tiene sus propias demandas y necesidades en tanto que comunidad humana global, completa. Él considera que así como cada miembro del cuerpo tiene una finalidad distinta, y a la vez el organismo humano entero tiene la propia, del mismo modo, uno es el fin al que se dirige el individuo, otro el de la comunidad doméstica, otro el de la aldea, otro el de la ciudad, otro el del reino, y finalmente, por último, está el que corresponde al universalmente a todo el género humano. Esto último es el punto de partida de lo que investiga Dante en este tratado. Y para él es vital preguntarse cuál será la acción propia de la universalidad humana, que no puede ser alcanzada ni por el individuo ni por las agrupaciones que hemos enumerado recién, es decir, la aldea, la ciudad, el reino, sino por todos, ¿no? Y observa, aquí me parece que esto es lo más increíble, ¿no? Porque observa que el hombre, claro, no se justifica por el hecho solamente de ser, porque eso lo comparte con los minerales, ni la de ser animado, que lo compartimos con las plantas, ni sensible sin más, algo también propio de los animales, sino que está en unir el ser sensible con el concurso de un intelecto posible, dice él, que va descubriendo cuanto es necesario en la especulación y en la acción. El género humano está entonces convocado a desplegar todo el poder intelectual posible, y esta es su finalidad. Es decir, como conjunto de seres, los seres humanos en su totalidad, estamos, según Dante, llamados a desplegar todo nuestro poder intelectual posible. Esa es nuestra finalidad y solamente puede llegarse a ella con el concurso de todos. Ese poder intelectivo será en primer lugar especulativo y por extensión, en segundo lugar, práctico. Se entiende entonces que la idea del intelecto posible, que viene en realidad de Averroes, ¿verdad? Lo concibe Averroes como un intelecto separado del que participan los hombres. Esta idea es entendida de una manera novedosa, ya que se trata de que en cada momento de la historia, gracias a la multitud de los intelectos individuales que los constituyen, el género humano puede actualizar siempre el poder total del intelecto posible. Equivaldría a considerar a toda la humanidad como una extensión de las mejores experiencias en el orden del conocimiento. En la Edad Media había una experiencia previa, ¿verdad? Estaban más de una experiencia. De un lado estaban, ya en el siglo VIII, IX, X, las reuniones periódicas de los abades, benedictinos, cistercienses, etcétera, de Europa, se reunían periódicamente para compartir los descubrimientos que iban haciendo en genética vegetal, genética animal, los avances tecnológicos, ¿verdad? Y entonces una cosa que se descubría en Inglaterra en el año 938, al año siguiente había una reunión periódica de abades, y 2 años después ya estaba aplicado en Polonia, en Alemania, en España, en Francia, en todas partes, ¿no? Es decir, realmente había una experiencia previa que podía permitir, digamos, vislumbrar una posibilidad como esta, ¿verdad? Una posibilidad de comunidad global en la que todos aportan en el conocimiento, en el despliegue intelectual. Y lo mismo pasaba con los avances que de manera sostenida iban logrando las distintas universidades a partir del siglo XII. Es impresionante, ¿no? Cómo un profesor podía ser profesor en Oxford y después pasar a la Sorbona y después estar en Fulda o en cualquier otro lado. Bien, estos serían los antecedentes con los que Dante habría tal vez podido contar para concebir a toda la humanidad como un enorme think tank con el enorme beneficio que esto podía suponer para todos. Lo que un hombre ignora, otro lo conoce.
lo que no es conocido en un país, lo es en otro. Y todo el conocimiento asequible al hombre sería simultáneamente conocido si todos los intelectos humanos pudiesen libremente dedicarse a la especulación o bien obrar a la luz de la especulación. Pero se requeriría una condición para que este ideal pudiera realizarse. Y esa condición es la paz. Efectivamente, la calma y el descanso es condición fundamental para que el individuo alcance la prudencia y la sabiduría, ¿no? Por tanto, todo el género humano podrá, en la calma y la tranquilidad de la paz, dedicarse con suma libertad y facilidad a su propia obra, que es casi divina, dice Dante. Por lo cual es claro, sigue, es claro que la paz es lo mejor de todos los medios dispuestos para nuestra felicidad. La paz universal es el medio más inmediato por el que puede lograrse ese despliegue del intelecto de todos, ¿no? Y esto me parece genial. Un ejemplo de esta tranquilidad necesaria para poner en marcha el intelecto, tanto en lo especulativo como en lo práctico, lo ofrece Dante en el canto sexto del Paraíso, lo que nos permite ver que esta es una de sus inquietudes recurrentes. En el canto sexto se encuentra con Justiniano, emperador del Imperio Romano en el siglo VI, ¿verdad? Y este hombre le dice que confió la actividad bélica, porque tuvo que enfrentar determinadas usurpaciones por parte de los vándalos en África, en el norte de África, los visigodos en Italia, etc. Y entonces, bueno, pues le confía todo lo que el aspecto bélico de su gobierno a su general Belisario. ¿Por qué? No quiere ir él porque él quiere gozar de la tranquilidad necesaria que le permitió entregarse enteramente a su magna obra, inspirado por el amor sumo, dice. Y él se refiere a la sistematización y codificación del derecho romano. Tal vez para nosotros es un poco difícil, ¿no?, advertir en nuestro contexto actual la magnitud de lo que esto significó por el simple hecho de que hoy los aparatos legislativos suelen ser eso, aparatos, máquinas que producen leyes al por mayor sin que éstas signifiquen gran cosa, ¿verdad? Porque después resulta que no se aplican. Pero antes de que existiera esta devaluación general de la ley, el derecho, y en particular el derecho romano, heredero en gran medida del derecho griego, fue una hazaña intelectual y práctica a la vez, ya que supuso un freno para casi todas las arbitrariedades que pudieran atentar contra cualquiera de las bases de la convivencia humana. Basta con pensar que hoy día, en Bolivia al menos, es raro que exista un profesor de derecho romano, ¿verdad? En las carreras de derecho, porque los futuros abogados solamente reciben insumos para entender cómo funciona la aplicación de determinadas reglas que les permiten asesorar a unos clientes que normalmente son empresas, en fin, aunque hay otras variedades también. Pero hay un enorme desinterés por el derecho como actividad intelectual, ¿verdad? Y entonces tenemos que considerar que Platón dedica todo un diálogo a las leyes, ¿verdad? Las leyes son objeto de también enormes desarrollos intelectuales por parte de los más grandes intelectuales, tanto griegos como romanos, como medievales, como posteriores. Es decir, a partir del siglo XII, las distintas ciudades de Europa van como reemplazando su propio derecho local por el derecho romano, porque se dan cuenta de que era mucho más práctico, de que estaba muy bien pensado, de que resolvía mucho mejor las cosas. Y entonces comenzó a llamarse el derecho común, porque era mucho más común encontrarse en ciudades con ese derecho, que es el romano, que en aquellas otras que habían mantenido su
peculiaridad legislativa, local, provinciana, y defectuosa en muchas cosas, ¿no? Bueno, todo derecho es defectuoso por definición, ¿verdad? Pero los hay muchos más defectuosos que otros, obviamente. Bueno, pues entonces, volvemos al tema de la paz universal que es necesaria para el despliegue intelectual, teórico y práctico, esa paz universal que solo puede conseguirse, según Dante, mediante una monarquía universal. Y para sostener esto se apoya, por una parte, en la política de Aristóteles, quien afirma que cuando varias cosas se dirigen a un mismo fin, es conveniente que una de ellas sea la que regula o dirija a las demás. Es lógico, ¿verdad? Es decir, un equipo de fútbol tiene que tener un director técnico, no puede tener varios. Y de otro se apoya en la inducción, porque considera los grupos humanos de menor a mayor y obtiene el mismo resultado, ¿verdad? El gobierno recae siempre en un individuo, ya sea en una familia el más anciano, en la aldea el que es designado para ello, lo mismo en la ciudad, en el reino, y finalmente, si es para todo el género humano, tiene que haber un monarca o emperador. Su idea es la de emperador. Lo que descubre Dante acá es la necesidad de una forma de gobierno que sobrepase las fronteras y atribuciones de cada estado, puesto que de otro modo no habría una paz posible. Por su contexto cultural, Dante no puede pensar en otra cosa que en una monarquía. Pero si cambiamos los datos contextuales, podemos bien traducir su pensamiento y hablar de un organismo internacional que tenga atribuciones suficientes con cuya regulación se logren superar las principales disfunciones provocadas por los estados más poderosos o por los poderosos de cualquier estado. Pensemos, por ejemplo, en las acciones globales que dañan el medio ambiente, que solo podrían evitarse con la coordinación de muchos o de todos los estados. Pensemos en la gobernanza de los océanos, por ejemplo, ¿no? Y tantas otras realidades que reclaman hoy medidas urgentes y medidas eficaces. Pensemos también en la posibilidad que tiene el individuo o grupos de individuos de llevar a cortes internacionales determinados litigios en los que a nivel local consideran no haber sido tratados con justicia. Otra razón por la que Dante concibe la necesidad de un poder universal es para que pueda haber justicia. Si hay litigio entre dos estados, Dante dice dos príncipes, según la mentalidad de la época, dice, conviene que haya un tercero de más amplia jurisdicción que rija a ambos en el ámbito de su derecho. Y por este camino llega la necesidad de un gobierno universal. Volvemos a nuestra experiencia de cortes internacionales que atienden litigios entre estados, aunque no siempre a gusto de esos estados, ¿verdad? De todos. O sea, siempre termina siendo un litigio a gusto de uno y a disgusto del otro, ¿no? Bien. Dante es consciente de que una instancia mundial debe hacer uso de un gran poder. Pareciera él tener a la vista la inoperancia, digo yo, de algunos organismos internacionales que no logran lo que se pretende de ellos, porque dice que, cito a Dante, el mundo está óptimamente ordenado cuando en él la justicia es poderosísima. Esto nos lleva a aproximarnos al concepto de justicia en tres dimensiones. Primero, considerada en sí misma, dice que es como una rectitud o regla que rechaza toda oblicuidad o toda torcedura, y en sí no tolera el más y el menos, como la blancura considerada en su abstracción, dice, ¿no? Entonces, aquí tenemos la justicia como cosa, como idea. Después la considera en tanto cualidad humana, un hábito atribuible a las personas, ¿verdad? Fulano es justo o fulano es injusto. Y dice él que no estará en el fulgor de su pureza si la voluntad del sujeto no está libre de toda codicia. Sobre eso vamos a volver. Y en tercer lugar, dice, en relación con la acción en la sociedad,
de dar a cada uno lo suyo, ¿verdad? Que eso es la justicia, indica que no se podrá concretar si no se tiene poder suficiente. Por eso es indispensable que la última instancia de la justicia para el género humano tenga el máximo poder, lo cual nuevamente encamina a ese gobierno universal que postula Dante. Decía que íbamos a volver sobre el tema de la codicia porque Dante vuelve más de una vez sobre este tema de la codicia, porque él considera, junto con Aristóteles, en la Ética de Nicómaco, que la codicia es lo más contrario de la justicia. Una vez removida absolutamente la codicia, dice Dante, nada queda que contraríe a la justicia. Y por eso, añade, el propio Aristóteles afirma que nada debe dejarse por ningún modo al juez de lo que puede determinarse por ley, y esto conviene que ocurra por miedo a la codicia, que fácilmente desvía las mentes humanas. Vaya, no sé si tienen ejemplos relativamente cercanos, ¿verdad? De cosas que han ocurrido en nuestro entorno últimamente, donde la codicia ha desviado las mentes humanas, ¿verdad? De ciertos poderosos, ¿no? Dante considera que es conveniente un monarca universal, precisamente porque por serlo no va a tener ocasión de codiciar nada, ya que su jurisdicción no estaría limitada por ningún otro. Aquí yo pienso que se aleja bastante de la realidad porque no parece muy fácil someter, cito, la justicia universal a un hombre supremamente justo, supremamente deseoso de aplicarla y supremamente poderoso para hacerlo. Pero, bueno, a los efectos del teorema, ¿verdad? Una vez lograda tal cosa, queda asegurado el fin general del género humano enunciado antes, que es ese despliegue intelectual de todo el género humano, ¿verdad? Si se tratara de traducir el pensamiento de Dante en este aspecto, habría que ver cuáles son los mecanismos que puedan impedir o disminuir la desviación de la justicia a causa de la codicia, de los apetitos, etc., ¿no? Seguramente los politólogos ya lo han considerado. Y hay un punto en el que un lector actual, pienso yo, que estará un poco sorprendido. Dice que el monarca, al ser una causa universalísima entre los mortales para que vivan bien, será una persona que amará el bien de los hombres en su máxima medida. Y entonces uno dice, esto... Pero bueno, pienso yo que se puede vincular con la concepción de amistad política de la que habla Aristóteles, ¿verdad? En la política, el capítulo 3. A mí me parece extraordinario lo que Dante desarrolla a continuación, ya que vincula en el hombre el vivir bien. Fíjense que en nuestra Constitución la idea es vivir bien, ¿verdad? Pues él vincula el vivir bien con el vivir libre. Y cuanto más libre, mejor vivirá. Si es completamente libre, vivirá de manera óptima, o sea, en el máximo grado. Pero, y aquí viene un pequeño paso que tal vez hoy no estamos acostumbrados a dar en relación con el concepto, con la idea de libertad, dice, la libertad puede disminuir a causa del desorden de los apetitos. En efecto, siguiendo a los clásicos, Dante afirma que, cito, el juicio está entre la aprehensión y el apetito, porque primero el hombre aprehende una cosa, luego juzga si la cosa aprehendida es buena o mala, y por último, el que la juzga, si es buena, la sigue, y si es mala, huye de ella, ¿verdad? Y añade, si el juicio mueve completamente el apetito y no proviene de ninguna manera de él, es libre. Si en cambio el juicio depende de cualquier modo del apetito, no puede ser libre porque no es llevado por sí mismo, sino cautivo de otra cosa. Bueno, todos tenemos experiencia de decir, mañana dejo de fumar, ¿verdad? O mañana empiezo la dieta, o cosas de esas, y después la voluntad
se ve que no es muy libre, ¿no? Porque los deseos y los apetitos a veces se oponen. Es decir, que lo que él habla es de algo experiencial, que además es algo ya sistematizado por los antiguos en Grecia y Roma. Bueno, pues aplica esto al género humano y entonces concluye que si impera un solo monarca y éste ama a todos los hombres en la máxima medida, entonces el género humano se libera de los gobiernos oblicuos o torcidos locales. No olvidemos que lo que los tuerce es la codicia, ¿verdad? Y entonces cita a Aristóteles, que dice, en un gobierno oblicuo o torcido, el hombre bueno es un mal ciudadano, mientras que en un gobierno recto, el hombre bueno se convierte en buen ciudadano. Estas cosas, pienso yo, que tienen mucha actualidad, ¿verdad? Añade otra cosa que me parece de mucho interés para nosotros, que los gobiernos rectos buscan la libertad, para que los hombres existan por sí mismos. No por tanto los ciudadanos para los cónsules, ni el pueblo para el rey, sino a la inversa, los cónsules para los ciudadanos y los reyes para los pueblos. También desarrolla lo que hoy llamaríamos el principio de subsidiariedad, ¿verdad? Es un principio que comenzó a desarrollarse en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Y que hoy es un pilar de la organización, de la estructura de la Unión Europea, por ejemplo. Dice Dante, cuando se afirma que el género humano puede ser regido por un único príncipe supremo, no debe entenderse que los juicios mínimos de cualquier municipio inmediatamente puedan someterse a aquel. También observa que los distintos pueblos en climas diversos con culturas diversas no pueden ser regidos de la misma manera, de modo que un gobierno universal solamente tendría competencia en aquello que tienen todos en común, por ser humanos. Esto haría que puedan ser llevados a la paz por una regla común. También pienso yo que es interesante su observación sobre la concordia. Dice, un hombre está óptimamente, o sea, está en la mejor forma por lo que se refiere a lo psicosomático, si existe una concordia entre su cuerpo y su interioridad. Y lo mismo ocurre en la casa, en la ciudad, en el reino, lo mismo pasa para todo el género humano también. Por esta razón, que el género humano se halle de la mejor manera, óptimamente, depende de la unidad que haya en las voluntades. A mí me parece curioso, al menos para nuestra sensibilidad, que concluya que las voluntades necesitan entonces una dirección, la cual solamente podrá darse si existe un príncipe único para todos. Seguramente habrá que pensar en, no sé, en un liderazgo absolutamente extraordinario, pero como se dijo antes, como ya dijo Dante antes, una exigencia para poder vivir bien es la libertad. Por tanto, no es una cosa que se pueda imponer esto, ¿no? Y también, como dijo más arriba, considera que precisamente el príncipe es el garante de la libertad. El príncipe, el monarca, el emperador, digamos, la autoridad mundial, es garante de la libertad porque la defiende frente a los posibles intentos locales de tiranía y de abusos. Bueno, después tiene unas... esto es todo el libro primero, ¿verdad? El libro segundo, apenas me voy a referir a él porque él considera que todo esto no es una abstracción simplemente, sino que hay una experiencia previa que consiste en el Imperio Romano, ¿no? Sobre eso voy a volver, pero no me voy a meter ahora a desarrollar todo lo que dice en el libro segundo. Y en el libro tercero, pienso yo que trae unas páginas de oro, que son las que dedica a, voy a ser muy breve con esa parte, las que dedica a la separación del poder temporal respecto del espiritual, en un tiempo en el que las pretensiones del papado se extendían a lo temporal, ¿verdad? No solo del papado, sino de muchos de los pensadores de la época, ¿no? Dante discute uno a uno todos los argumentos de los que defienden la primacía temporal del Papa
y siempre lo hace precisando, como buen lógico, el género de sofisma latente en cada silogismo propuesto por estos papistas, llamémoslo así. Es el primero, Dante, en formular la plena autonomía del gobierno civil, separado de toda posible injerencia de la Iglesia o de una instancia religiosa. Y su mismo carácter laico fundamenta su universalidad. Todos los hombres están llamados a formar parte de él sin distinción de raza ni de religión. La verdad, a mí me parece un hallazgo, una hazaña intelectual en un tiempo en el que todo estaba dado para pensar de otra manera, ¿verdad? Si hacemos un balance, porque tiene 3 libros, ya he tocado los 3, pienso yo que tenemos en Dante a un estudioso de los clásicos y de todo tratado teórico que pudo llegarle a las manos. Ha leído cuidadosamente a Aristóteles, la ética nicómaco, la política, etc. Pero también a Averroes y a otros filósofos musulmanes, pero no se ha instalado en el sistema de ninguno de ellos, ni de los clásicos ni de los posteriores. Admira mucho a Santo Tomás de Aquino y sin embargo está en desacuerdo con Santo Tomás de Aquino en más de un punto, ¿verdad? Por otro lado, fue un lúcido observador de los vaivenes políticos de esa etapa caótica que le tocó vivir, frente a la que sintió la urgente necesidad de intervenir. Dice un estudioso, un filósofo, Etienne Gilson, que aunque este tratado sea tenido, y con razón, como secundario en relación con la Divina Comedia, se puede decir sin ninguna exageración que aquel no es indigno de esta. O sea que el tratado no es indigno de la comedia. Si no en belleza literaria, por lo menos por la amplitud y la asombrosa originalidad de sus vistas, la monarquía hace honor al genio de Dante, y que añade que difícil sería, resultaría un elogio más alto, ¿no? También dice que si Dante no se cree obligado a proponer una constitución universal o una carta de las Naciones Unidas, indica por lo menos a grandes rasgos lo que deberían ser las relaciones del monarca con los otros príncipes y por consiguiente con sus pueblos. La sociedad universal que prevé será pluralista, en el sentido de que ella se compondrá de diversos pueblos sometidos a autoridades diversas y según constituciones o costumbres diversas. La unión que desea el poeta sería, pues, lo contrario a una unificación. Yo pienso que esto es de una gran riqueza, ¿verdad? Y por otro lado, para Dante, su propuesta, como decíamos hace un rato, no es una quimera, sino algo de lo que ya se produjo una larga experiencia, la del Imperio Romano, que, siempre según Dante, supo unir a muchos pueblos, ofreciéndoles una paz duradera y unas leyes justas. Bueno, dice Gilson que Dante ve la historia universal como un vasto torneo en el que se enfrentan sucesivamente los países candidatos al imperio: Asiria, Egipto, Persia, Macedonia, que fracasaron, y finalmente Roma, que lo ha logrado. Por matizada que sea, la doctrina política de Dante es de una coherencia y de una solidez perfectas en muchos de sus aspectos. Y por otra parte, como hemos visto, varios de los elementos que desarrolla pueden ser considerados válidos por la actual ciencia política. Pues esto es lo que yo tenía preparado para compartir con ustedes, así que estaré atento a sus comentarios. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Entonces ahora abrimos la ronda de preguntas, si les parece bien. Esta vez, a diferencia de las otras veces, solo estamos conectados con Zoom y por Facebook Live, así que, bueno, con toda tranquilidad aquí por el Zoom, ya sea por el chat o por
interviniendo de manera oral. Así que, ¿alguien tiene alguna pregunta? Entiendo muy bien que no es un tema de los sencillos, trae consigo muchas consideraciones teóricas, así que, y sobre todo de un área bastante distinta de la que estamos acostumbrados los de letras, los de literatura, a considerar, ¿verdad? Eso. Bueno, pero de todas maneras yo creo que puede haber muchas preguntas. ¿Alguien? Si no, empiezo yo haciendo algunas preguntas, quizá un poco tontas, pero bueno, al menos para que después se animen y digan. "No". Y yo estaba pensando, Andrés, un poco en la recepción de, claro, siempre ha sido conflictiva la recepción de Dante en el siglo XVI, de hecho casi nula, ¿no? Pocas traducciones de fragmentos convenientes, digamos, como se solía hacer. Pero ahora, pensando específicamente en este libro, me doy cuenta que no sé verdaderamente nada sobre cuál ha sido su repercusión posterior, y pensando precisamente en el 16, en el inicio del gobierno de los Habsburgo, me preguntaba que de alguna manera parecería que podría ser muy útil para un rey como Carlos V, una propuesta en la cual se limita el poder papal a tiempo que se afirma la vocación imperial o la vocación de gobierno imperial justamente del Sacro Imperio. Entonces, claro, me imagino que era difícil de todas maneras acudir a este texto en el contexto de la Contrarreforma, porque también pareciera que podría fomentar, si no me equivoco, cierta, pienso ahora, no es que le haya leído nada al respecto, pero claro, como todo el antipapismo, y más todavía si se cuestiona que la palabra del Papa no es necesariamente la última palabra, podría en última instancia fomentar la doctrina luterana, o sea, tal vez podría tener mejor recepción hacia ese lado. Entonces, me preguntaba yo cómo encaja, cómo ves tú que encaja el de monarquía en este periodo tan específico que une la Contrarreforma con el inicio del poder de de la verdadera expansión imperial de los Habsburgo. No sé si es muy específica mi pregunta para quizá el público, pero bueno, es el momento en el que Carlos V es coronado como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y es también coronado como rey de España, cuando España está justamente en su expansión imperial hacia América. Entonces, eso para poner en contexto a los demás. Entonces, no sé, me preguntaba si sabes algo de cómo encaja esta pieza en este momento. De la recepción no te puedo decir, pero sí me parece que se pueden hacer dos observaciones, ¿no? Una es que los reyes de España, y en concreto Carlos V y a partir de Carlos V, hacen tienen una concepción de que son imperio. Imperio en el sentido dantesco, al punto de que hay un cronista indígena que se llama Chimalpain, es un indígena de la nobleza chalca en México, que es una nobleza un poco de segundo grado, ¿verdad? No es de los más renombrados nobles indígenas mexicanos,
y él lleva una crónica en la última parte del siglo XVI y principios del siglo XVII, ¿no? Es interesantísima esa crónica, porque él toma todas las noticias que le llegan, las va anotando, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, me trae noticias de China, de Japón, de Francia, etcétera, porque él tiene digamos, su horizonte es el mundo entero, ¿no? Y eso no lo aprendió sino lo aprendió ¿de dónde? De las concepciones políticas de la época. Y concretamente él dice en algún momento, he visto llegar a los embajadores del rey de Japón, claro, del emperador de Japón, ¿no? Pero él dice el rey. Y los describe, ¿no? Y dice, se rasuran la cabeza hasta cierta parte, y después visten de tal manera, y llevan unas espadas curvas que se llaman katanas, etc. Todo en su idioma chalca, ¿verdad? En su lengua. Y resulta que, dice, seguramente vienen a manifestar la sumisión que ha decidido su rey respecto de nuestro rey universal. Entonces uno dice, bueno, allí, ¿de dónde habrá sacado esas ideas, no? Porque nuestro rey universal es obviamente el gloriosísimo Felipe II o Felipe III, no sé. Y entonces, claro, uno dice, acá hay una noción que de alguna manera la corona española tenía como ideología o como idea que había asumido la necesidad de gobernar el mundo entero, ¿verdad? De gobernar el mundo entero para servirlo, para llevar a Dios, a la iglesia, a la fe católica, etc. Bueno, por un lado eso. Y como ejemplo de eso, Dante en algún momento habla de la famosa Virgen Astrea, ¿verdad? La Virgen Astrea, que es la que convive con el género humano, es una diosa, convive con el género humano en tiempos de Cronos, o sea, antes de la llegada de los olímpicos, según las tradiciones griegas, y que de pronto se va al cielo porque pasa ya la época de Cronos y empieza la de Zeus y llega la era de la plata, después del bronce, después del hierro, y Astrea no aguanta las crueldades que se cometen en el mundo, entonces se va al cielo, ¿no? Y entonces hay un libro muy interesante de Donald Yates sobre la Virgen Astrea, en inglés. Bueno, lo cierto es que Dante habla del retorno de Astrea. Y el retorno de Astrea es una figura muy utilizada por toneladas de autores en el siglo XVI, sobre todo en el XVII. Y entonces poetas, escritores, arbitristas, pensadores de pensamiento político, etcétera, todos están hablando de que ya con nuestro soberano, nuestros monarcas de Habsburgo, está regresando o ha regresado ya la Virgen Astrea, por tanto va a haber justicia en el mundo, etcétera, ¿no? Ese es el segundo punto. Y el tercero, pero habría que averiguar bien cuál es la recepción, vuelvo a insistir. Y el tercero es que me da la impresión de que si hay algo que no pescaron de Dante es la independencia de las dos esferas, ¿verdad? La civil por un lado y la eclesiástica por el otro, porque es un maridaje increíble, una imbricación de lo religioso y de lo político verdaderamente asombroso, ¿verdad? Que no era exclusivo de la monarquía española, también los príncipes alemanes protestantes, luteranos, tenían lo mismo, también lo tenía la monarquía inglesa y la francesa y todas las que uno quiera. Es decir, hay que esperar hasta la independencia de Estados Unidos
y después a la Revolución Francesa, pero primero es la independencia de Estados Unidos, para tener una formulación en la que el Estado se declara incompetente en materia religiosa y la Iglesia o las iglesias y las religiones que hagan lo que están acostumbradas a hacer, pero que se mantengan en el plano espiritual, ¿verdad? No sé si respondo algo a lo que me preguntas. No, sí, planteado una cuestión, yo creo, bastante abierta y sí respondes mucho a lo que me pregunto. Ahora, claro, me sigo preguntando un poco, pero claro, esto sería una cosa que tal vez tendríamos que, no sé ni siquiera si se ha hecho, pero la recepción en el mundo luterano me parece un tema interesante que habría que se me ha ocurrido ahora, es decir, no me disculpo, pero se me ha ocurrido ahora y no tiene por qué, y no estamos ni siquiera en el siglo de Dante, pero lo dejo como puerta abierta porque de última sí puede ser que lo que tanto para los luteranos como para los católicos haya estado muy imbricada la religión con el gobierno religioso con el gobierno secular, pero al menos al inicio de la reforma, al inicio del luteranismo, lo que era claro era el desprendimiento del poder del Papa, ¿no? Entonces, no sé, habría que ver tal vez en ese punto, en ese momento inicial, cuánto pueden influir teorías así, o incluso el mismo periodo, incluso la misma oposición, incluso los mismos poemas de Aviñón, de Petrarca que se acaban prohibiendo, no sé, es un tema más complejo, pero bueno, esta era mi pregunta tirando un poco hacia mí, Sí. la pelota, mi cancha, porque yo soy del siglo XVI, no tiene mucho que así que no sé si disculparme o no. Tal vez, pues si ya estábamos igual pensando en la influencia del siglo XXI, así que no, yo estaba más cerca. Sí, Pero no, no sé. sí, Sí, perdón, Andrés. no, dile, No, iba adelante. a abrir, iba a preguntar si había más preguntas, así que no. Ah, Dime. no, solamente añadir a lo que has dicho, que los príncipes alemanes que se oponen a la sujeción del Papa son los mismos que se oponen a la sujeción del emperador, de Carlos V. Y entonces ellos Claro. no son, de entrada, genéticamente el luteranismo es incompatible con la idea de Dante, pienso yo, ¿eh? De Carlos V, pero no del imperio, Tal vez no, tal vez no. de la institución imperial, sino del De to- español. Sí, de todas formas, No sé. el principio luterano al que se llega después en la paz de Westfalia es uius regio eius religio, ¿verdad? Cuius regio eius religio. Después. El príncipe tiene que tener la misma religión que su pueblo. Entonces ya hay una mezcla, mientras que en Dante no, porque Dante dice, bueno, puede haber, el emperador, no hay distinción de raza ni de religión, ¿verdad? Es decir, que supera ampliamente esa noción, me parece, la noción de la época, tanto compartida por los luteranos y por los católicos y por todos en general. Por supuesto, también hay una cosa muy interesante, me parece a mí. Este, es la primera formulación en la que el poder temporal tiene que estar independiente del poder religioso. Y si nos vamos al mundo islámico, las primeras manifestaciones que yo conozca de esta idea son de los imanes, tanto chiíes como suníes, más recientes, que están vivos en este momento, son actualísimos, ¿verdad? Y entonces eso a mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque de hecho ni en la antigüedad, ni en la más remota antigüedad, ni hasta ahora, la mayoría de los pueblos han tenido esta noción. Nosotros sí, desde la independencia de Estados Unidos, Revolución Francesa, etcétera, pero hay muchos espacios en los que todavía eso no es algo compartido, ¿no?
Bueno, muchas gracias Andrés por la respuesta y el diálogo. ¿Alguien más? Bueno, creo que por ahora, a ver. Nórico Rodríguez Casas pregunta, ¿también en eso influye que Dante creía que tenía que haber un solo emperador? Sí, totalmente. Es decir, él habla de que solo puede haber un sol. No puede haber dos soles porque la gente no sabía a qué hora levantarse, si cuando sale el primer sol o el segundo, en fin, eso lo añado yo, ¿no? Y entonces solo puede haber un papa, porque el mundo católico requiere esa estructura, y para esto, que es un, un objetivo universal, ¿verdad? Que todos podamos disfrutar de la actividad intelectual y del conocimiento generado por todos, ¿verdad? Pues esto solamente se puede conseguir en paz, y esa paz universal solamente la puede conseguir un solo emperador. Hoy llamaríamos tal vez un solo organismo de gobierno universal, ¿verdad? Por eso Gilson habla de que a Dante no se le ocurrió una carta de Naciones Unidas, porque por la época en la que vivió, la forma de gobierno más frecuente era la monarquía. También dice Claudia Fuentes, pregunta si Dante reflexionó sobre otras formas de gobierno como la democracia o la aristocracia. Sí, bueno, que lo reflexionó segurísimo, porque él tenía muy en cuenta todo lo que decía Aristóteles, ¿verdad? Y Aristóteles desarrolla, despliega, dice que la democracia es lo más apetecible, y en realidad toma todos los elementos de cada forma de gobierno más apropiadas para lo que él considera que es la república ideal, ¿no? Entonces, que Dante lo tuvo en cuenta, por supuesto, pero era muy difícil en la época de Dante eh, postular la democracia u otras formas, porque si ya tenía que enfrentarse con los papistas en relación con un pensamiento muy arraigado, difícil que pudiera animarse a enfrentar también el resto del pensamiento político de la época, y descartar o decir que bueno, que la monarquía es algo, en fin, que habría que discutir, ¿verdad? No era algo muy fácilmente discutible. Eh, Cierto que en 1291 empieza la primera democracia europea moderna, que es Suiza, ¿verdad? De la que estoy tan orgulloso, ¿verdad? Porque hemos cumplido más de 730 años de democracia. El 1 de agosto de este año, además. Hemos cumplido 730 años. Y entonces, sí, realmente no era muy frecuente. Se habla de algunas repúblicas, porque había muchas formas de gobierno en Italia, ¿verdad? Pero esas repúblicas no eran precisamente muy democráticas, ¿no? Y entonces, bueno, eran más bien aristocráticas. Tenemos una pregunta de Facebook, pero primero veo que tiene levantada desde hace rato la mano Alison Romero, que si quiere intervenir, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, dentro del estudio de la politología hay una pregunta que se hace desde el principio, ¿no? Si es mejor ser gobernado por el mejor de los reyes o por la mejor de las leyes, por la mejor de las leyes o por el mejor de los reyes. En este sentido, creo que Dante toma este ejemplo de Platón, por ejemplo, del rey filósofo, y lo lleva a que un rey tiene que ser, pues, una persona totalmente preparada para mandar, ¿no? Bueno, entiendo que es muy idealista igual el pensamiento de Dante, en este sentido de que todo el mundo tiene que tener, pues, un principio, ¿no? No sé si
precisamente Dante habla de este estudio de Platón, de cómo se educa o cómo se elige a un rey filósofo, o si sencillamente lo toma como, no sé de dónde podría salir ese rey ideal, digamos. Al menos en el Tratado sobre la Monarquía no dice nada de cómo se llega a él. Eso lo deja porque él está haciendo un teorema, digamos. Entonces, lo que hace es explicar cuál es su idea de cuál es la felicidad universal del género humano, cómo se la tiene que conseguir, etcétera. Pero efectivamente está en el plano de la teoría. Después, en algunas cosas, recurre a experiencias previas, por supuesto, pero en este caso no ofrece absolutamente ninguna pista de cómo hay que escogerlo. Tal vez deberíamos mirar con detenimiento, rastrear en el resto de la obra de Dante, ¿no? Las ideas que pudiera tener en relación con esto. Pero yo todavía no lo hice, porque claro, cuando leí la comedia, más de una vez, me fijé en otras cosas, no en esto precisamente, salvo esto del canto sexto del paraíso que salta a la vista, que tiene mucho fuste para el pensamiento de Dante, ¿no? En relación con la ley. Entonces, Alison, me parece que lo primero que has dicho, el mejor de los reyes o la mejor de las leyes. Bueno, pienso yo que Dante piensa en las dos cosas, ¿no? El mejor de los reyes y por otro lado un sistema legal muy maduro, muy equilibrado, que permita evite la constante toma de decisiones por parte del príncipe, ¿no? O del rey, o del juez, porque si las decisiones tiene que tomarlas siempre ad hoc, entonces, y no hay leyes que lo orienten, entonces hay muchísimo peligro de arbitrariedades, ¿no? Otra cosa es que hoy día tenemos toneladas de leyes y estamos viviendo en la pura arbitrariedad, ¿no? También. O sea, ya casi nos hemos acostumbrado, ojalá que no del todo nunca, ¿no? Veo que Néstor pregunta. No, transmite una pregunta de Facebook. Sí, Laura, te escucho. No, pues solo iba a aclarar que no era Néstor, pero bueno, en Facebook nos preguntan, yo ahora mismo no tengo Facebook, así que no sé quién es, pero si Dante fue reconocido en su tiempo por los académicos de la literatura por los académicos de literatura de la Iglesia Católica. Bueno, no sé si había académicos de literatura en esa época, ¿verdad? Me parece que no, porque no hay academias. Digamos, por lo que llamaríamos hoy la academia literaria de la Iglesia en tiempo de Dante, Dante era apreciadísimo por todos. Otra cosa es que realmente hubieran podido entender a alguien tan revolucionario, ¿verdad? Pero bueno, su obra latina obviamente circuló y entonces hay un autor, que ahora no me viene el nombre a la cabeza, de Arezzo, me parece que era, de Italia también, que escribe sobre la monarquía, el tratado de monarquía de Dante, y dice, aquí se ve que está con esta idea de Averroes, del intelecto separado, ¿verdad? Del intelecto posible separado, del cual participan los hombres, y esto es una quimera, es una cosa que como Dante va a caer en una cosa tan bruta, etc. No ha entendido o no ha querido entender el verdadero sentido de lo que dijo Dante, ¿verdad? Es decir, que Dante está en las discusiones de la época y discute y se lo tiene en cuenta, claro. Se lo tiene en cuenta, lo que pasa es que se tiene en cuenta tanto lo que dice él como lo que dicen muchísimos más, porque es como hoy en las redes sociales, ¿verdad? Uno puede ser un genio de la comunicación en redes sociales, pero hay muchos más, y entonces también se los escucha y también opinan, etc. Y entonces no necesariamente eso supone que se impuso
su pensamiento de manera clara, digamos, por consenso con mucha otra gente, ¿no? Hay otra pregunta. Sí, tenemos otra pregunta de Sergio Taboada por Facebook que dice: hola, buenas noches, muy interesante la exposición. De monarquía, según la exposición, parece ser un tratado de ética política. De alguna manera y personalmente me recuerda a la ética de Baruch Spinoza, un, digamos, tratado para aprender cómo manejar nuestros afectos. La pregunta es sobre la concordia. ¿Será que la concordia puede ser leída como una especie de democracia? Es lo que se me ocurre. Claro que se podría corregir o complementar. Eso es lo que dice. Sí, yo creo que en el fondo, lo que Dante postula es si es la máxima libertad, si los reyes son para los pueblos y no los pueblos para los reyes, etc. Y si lo que se busca es la concordia no se puede imponer, ¿verdad? Y entonces yo pienso que está muy cerca de los postulados de la democracia. No lo dice explícitamente, pero cuando de lo que se habla es de libertad, de la máxima libertad, de la concordia, que es algo que solamente se puede lograr por consenso, ¿verdad? Y entonces, claro, si hay un líder, una persona con un gran liderazgo y que además es inmensamente acogedor de todas las propuestas, etcétera, en un estado ideal de cosas, entonces podríamos pensar que todos concuerdan en esas cosas básicas que atañen a todo el conjunto de la humanidad. Otra cosa es que se pueda considerar factible algo así, ¿verdad? Pero en pequeños grupos hay veces que uno ve que hay un líder natural, que no sé si llamarlo así, donde todo el mundo se pone de acuerdo de manera muy libre, sin presiones, sin nada, ¿no? Entonces, pienso que Dante tiene algo de lo que tú dices, Sergio. Pues muy bien, las personas a las que Andrés ha respondido están conformes. ¿Tienen alguna queja? ¿O alguien tiene otra pregunta? O un lanzamiento de martillo. Bien. Entonces me parece que hay otra pregunta. Ah. Pregunta a Daniel Mauricio Romero Sotomayor: ¿qué opina Dante sobre el libre albedrío de cada individuo dentro de este organismo monárquico universal? Es un poco lo que decía recién. O sea, para él el libre albedrío es sagrado, sagrado, sagrado. La gente tiene que sentirse libre, ¿no? Completamente libre. Claro, ese libre albedrío puede ser, como también decía Sergio, puede ser, o como pienso yo que intuía Sergio, puede ser limitado ese libre albedrío por los apetitos, ¿verdad? Y entonces, un poco lo que decíamos, ¿no? De que, por ejemplo, la codicia invalida al juez, o sea, hace imposible que el juez pueda administrar verdaderamente la justicia sin inclinarse a un lado por interés, porque le pasan unos pesos o cosas de esas, ¿no? Y asimismo también el individuo, cuando toma una decisión y esa decisión no está, digamos, tomada por lo apropiado y por lo que supone el bien propio y el bien ajeno, sino que está como dirigida por un determinado apetito,
ya sea de poder, o de dinero, o de placer, etcétera, entonces ya el libre albedrío está afectado, ¿verdad? Está como con una disfunción, está como cautivo, dice Dante, ¿no? Pero efectivamente, él considera que en ese organismo ya se ve que el organismo universal, además monárquico universal para Dante, no tiene que ocuparse de todo, ni dirigir todo, sino que solamente estaría para resolver los problemas que atañen a la totalidad. Porque y además está para liberar a los pueblos de la eventual tiranía de sus gobernantes, ¿no? Nórico Rodríguez tiene un comentario al respecto. Dice, ese libre albedrío está incluso en los condenados del infierno. Así es, efectivamente. Es decir, ellos siguen ejerciendo lo que han querido cuando vivían en la tierra, ¿verdad? Y entonces el que buscaba venganza se sigue regocijando en la venganza lograda, a pesar de que ese regocijo le resulta completamente dañino, ¿verdad? Porque es un veneno, etc. Pero sigue en sus 13, por decirlo así. Tiene libre albedrío, sí. Muy buena observación, Norico. ¿Alguien más? Tienen 10 segundos para animarse. Bueno, entonces creo que si no hay más comentarios, si está bien por ti, Andrés, y por los del resto del grupo, podemos saludarnos el día de hoy y bueno, ya va a salir el afiche dentro de poco para la siguiente conferencia. Está una mano levantada. No, creo que era solo para aplaudir, ¿no? ¿Hay alguien que estaba levantando la mano? Tal vez se le escapó el dedo a Vilma Tapia, porque vi la mano en Vilma, pero bueno. Yo vi como unos aplausos. No lo sé. no lo sé. No, yo quería sí, aplaudir y agradecer además por tan linda conferencia. Tengo una pregunta que no sé si es pertinente para este tema, pero se ha nombrado de manera especial este concepto que me parece que es muy interesante y fuerte, el de la codicia, el apetito, que en Dante está relacionado con el dinero siempre, ¿no? Y pienso, bueno, con los apetitos en general. Y recuerdo el Ramayana en este momento. En el Ramayana también se hace mucho hincapié sobre ese tema, ¿no? En lugar de decir codicia, se dice lujuria. Y como ustedes saben, el Ramayana es este canto en el que también se estudia, se ve la posibilidad de un gobernador único, ideal para un pueblo. En el Ramayana no se habla del mundo, ¿no? Sino de un pueblo. Pero se marca a la lujuria, a la codicia como el mayor peligro para lograr justicia, amor, una sociedad superior finalmente, ¿no? Entonces, sí, estaba pensando en eso, pero antes que decir todo esto quería aplaudir y agradecer. Muchísimas gracias. Sí, a mí me parece que tanto ese texto, que es del siglo III antes de Cristo, como muchos otros, ¿verdad? De la región, digamos, de la India, van por ese lado, ¿no?
yo conozco muy poco de los textos sánscritos, pero tengo un amigo que es especialista, que trabaja en Mumbai, se llama Mariano Iturbe, éramos amigos desde la adolescencia, o sea, nos conocemos de hace muchos años, y es profesor en la universidad, y se dedica a la filosofía de la India, que tiene una tradición realmente extraordinaria, ¿verdad? Finalmente estamos en el mundo indoeuropeo, ¿verdad? El mundo indoeuropeo no solamente comparte la lengua, que en su origen fue lo que hoy llamamos el indoeuropeo, que es una construcción, pero que responde a que había una lengua, ¿verdad? Que es la que origina tanto el sánscrito como las lenguas eslavas, como el latín y el griego, las otras lenguas de la zona, ¿verdad? Las celtas. Y entonces, claro, también las concepciones profundas en relación con el ser humano, con el individuo y con la sociedad, etcétera, se comparten en muchos aspectos, tanto, aunque en todas ellas hay determinadas teorías, podríamos decir, distintas, ¿verdad? Pero Aristóteles también, cuando Cicerón, perdón, cuando Dante habla de la codicia, cita, en una de las 3 ocasiones en que habla de la codicia, cita a Aristóteles, como, precisamente como la codicia como la que introduce interferencias en el libre albedrío, ¿no? Mil gracias. Perfecto. Bueno, más que en el libre albedrío habla sobre todo del juez, pero ya se entiende que todos somos jueces en alguna cosa o en muchas cosas a lo largo de la vida, ¿no? Y bueno, me animo a hacer una pregunta más. Respecto, digamos, a una tecnología del yo. Dante tiene planteamientos claros, porque parece que sus planteamientos son más políticos, más para una sociedad, más para el conjunto de seres humanos. Pero respecto a un cuidado del yo, a una ética del yo, ¿tiene planteamientos claros? Yo ahí no llego, porque claro, la monarquía es un tratado político, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, difícil, yo por ahora no lo tengo identificado, ¿no? Muchas gracias. En todo esto nos has hecho pensar. Gracias. Tenemos una pregunta y un comentario, pero estaba primero no. Tenemos un comentario a propósito de la codicia, justamente, de Daniel Mauricio Romero Sotomayor, que dice: también hay codicia del conocimiento, por ejemplo, la figura de Odiseo del canto 26 del infierno. Sí, Odiseo le cuenta su muerte cuando está en un nuevo viaje, ¿verdad? En un nuevo viaje, pero la verdad que en este momento no recuerdo si se lo asocia con la codicia. Posiblemente sí por el número de canto, pero no estoy del todo seguro. Habría que mirar eso. Parece que tiene que ver con quien quiere saber demasiado, ¿no? Sí, más bien eso, ¿no? Lo cual no es necesariamente codicia, simplemente No me acuerdo. No. Habría que mirarlo, es cuestión de echarle. Tal vez Marcelo puede ayudar con eso, porque tiene más fresco el infierno. Sí. ¿Marcelo? Bueno, fresco el infierno es una especie de oxímoron.
sí, ¿no? Pues, a ver, un segundo, tenemos una pregunta de Raikol, que ahora primero creo que le tengo que pasar la palabra a Angélica. Angélica, dime. Hola, ¿me escuchan? Sí. Muy Hola. bien. Muchas gracias por la conferencia. Ahora, yo me quedo aquí con esta idea de la libertad, ¿no? Yo no logro desvincular la idea de la libertad de la idea del deber, ¿no? De la responsabilidad también del individuo, de la disciplina, porque una libertad que sería a los antípodos de estos conceptos, no sé cómo funcionaría, ¿no? Él conecta la idea de libertad también con orden, me imagino, ¿no? Porque hemos dicho, desorden de los apetitos limita la libertad, entonces sí tendría que nomás conectar o hacer también énfasis en la idea del orden interno de cada uno o no solamente, digamos, de la óptima justicia, ¿no? Que crearía la óptima organización. ¿Habla de eso en el libro? Bueno, por el solo hecho de hablar de que el individuo no tiene el libre albedrío, sino tiene el libre albedrío cautivo si es que sus decisiones están tomadas por los apetitos y no por su decisión libre, por el intelecto, ¿verdad? Por lo que... entonces está ligando la libertad con el bien, con el bien. El hombre es libre, es máximamente libre cuando lo que busca o lo que decide es lo bueno, ¿no? Y lo bueno obviamente es lo que tiene el orden. En eso, él es un gran seguidor de la ética nicómaco de Aristóteles, entonces no, en eso no introduce ninguna variante, ¿verdad? Y entonces pienso yo que no hay, en eso, por supuesto, está el tema de la búsqueda del bien, tanto personal como del bien colectivo, y ese bien está regulado por una correcta aprehensión y una decisión exenta de presiones por parte de los apetitos, ¿no? De la codicia, entre otros. Y indica de alguna manera cómo se lega eso, ¿no? De que los humanos somos un poco problemáticos al respecto. Así que da indicaciones cómo resolver, digamos, eso, que más allá de instrucciones políticas, digamos, que el rey tal y tal, pero cada persona tiene que contribuir, ¿no? Al concepto de esta libertad convivida, si no, no funciona, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Bueno, él no lo desarrolla ahí en el Tratado sobre la Monarquía, sino que basta con ver cómo va poniendo ciertas gradaciones en el infierno, en el purgatorio, sobre todo en el infierno y en el purgatorio, ¿verdad? Es decir, cómo los distintos tipos de vicios, por ejemplo, él es muy comprensivo con las debilidades humanas en relación con el amor o con la glotonería o la gula, la lujuria. Pero después cuando ya entra a los círculos donde están los envidiosos, etcétera, los pone en lugares cada vez más oscuros. Sí. Claro, ya, medidas punitivas frente al mal uso de las posibilidades, digamos, ¿no? Ya. Ok, no, yo me interesaba solamente si él ahí estaba esposando algo como un plan, ¿no? Ya Vilma un poquito había preguntado algo así también, ya me parece, ¿no? Pero no da un... No hace un desarrollo. Como hace Platón, digamos, ¿no? Una planificación de cómo todo tiene que
funcionar. No. Él, digamos que en eso acepta lo que ya se había logrado formular en las mejores formulaciones de Platón, de Aristóteles. Es más, hay una parte simpatiquísima del tratado donde dice, dice así, dice así: pensando para mí, para que no se me reproche haber enterrado mi talento, deseo dar en beneficio público un fruto y demostrar algunas verdades que otros no intentaron. Porque ¿qué fruto daría quien demostrara una vez más el teorema de Euclides o tratara de volver a demostrar lo que es la felicidad después de Aristóteles o reanudara la defensa de la vejez ya defendida por Cicerón? Ninguno verdaderamente. La aburrida superfluidad provocaría más bien fastidio. Y entonces yo pienso que todo esto él acepta lo que él ha estudiado tan bien, que es la ética Nicómaco, y la admite y dice, bueno, pues ahí ya está, ¿no? Muchas gracias. Con todo gusto. Teníamos una pregunta más en el chat, pero a mí se me ha desconectado un segundo, entonces ya no la puedo leer yo, así que la tiene que leer otra persona, solo me acuerdo que estaba ahí. Yo la leo. Dice, muy buenas noches, tengo esta pregunta. ¿Dante asocia la libertad financiera con la libertad del individuo? No, la verdad que él no habla para nada de la libertad financiera. Los tratadistas, digamos, del siglo XIV en materia económica, no me acuerdo ahora los nombres, pero los hay que, por ejemplo, me parece recordar Jean Buridan, ¿sí? Jean Buridan es uno muy bueno, muy lúcido, y hay otros, pero él, Dante, no se dedica para nada a esto, ¿no? Bueno, veo la mano levantada de Daniel Mauricio Romero Sotomayor, que no sé si quiere decir algo más o era el de las intervenciones anteriores. Sí, buenas noches. Hola Andrés. Buenas noches. Hola Laura. Quería acotar un poco en mi comentario esto acerca de la codicia. No sé si se puede llamar codicia del conocimiento, pero creo que hace, digamos, de este conocimiento tal vez de Dante o no sé, esta ética de Dante un poco más particular, un poco más, no sé, más propia. Y quería leer algunos versos del canto 26 que, digamos, muestran la vida de Odiseo un poco como plena, pero aún así como tiene no sé, esta curiosidad de seguir viajando. Bueno, es el verso 94 al 99. Es la traducción de Aulicino. Ni la dulzura del hijo, ni la piedad del viejo padre, ni el amor que debía a Penélope la dicha, pudieron vencer en mí el ardor que tuve por ser del mundo sabio, y de los humanos vicios y del valor. Más bien me puso en alto mar abierto, solo con un leño y aquella compañía pequeña la que no me abandonó. Y no sé, creo que esto igual abre como un poco a ese, digamos, conocimiento de todo, de querer saberlo todo, a, no sé, como también una humildad en Dante, eso quería comentar. Buenísimo. Tal vez Marcelo Villena tiene algún comentario sobre eso. Yo por ahora lo que se me ocurre es que, bueno, posiblemente está, no sé cuál es el motivo por el que está en el infierno Odiseo, pero tal vez el haber dejado precisamente el amor del hijo, de su padre y de su esposa Penélope, que lo esperó 20 años, ¿verdad?
bueno, si solamente por un afán de curiosidad, de conocer más el mundo, etcétera, deja todo eso, tal vez recibe un juicio negativo por parte de Dante. No estoy seguro, la verdad. No tengo la idea del todo clara en ese sentido, ¿no? Pero para Dante el conocimiento, la actividad intelectual es el bien mayor que se puede hacer de manera colectiva, ¿verdad? Y eso es con el concurso de todos, y entonces difícilmente el afán de conocer puede ser mal visto por Dante, cuando más bien él te animaría o nos animaría a todos a tener el mayor conocimiento posible de todo lo posible para poder entre todos llegar a una construcción de conocimiento y de actividad intelectual óptima, ¿verdad? Que ese sería el gran objetivo de la humanidad en su conjunto. Por ese lado. Entonces, él también postula de una manera bastante clara la independencia de la filosofía en relación con la teología, ¿verdad? O sea que él no está dispuesto a que los filósofos tengan que someter su camino intelectual al parecer de los teólogos. Para él eso no funciona así, aunque había quienes, por supuesto, querían y hablaban de la filosofía como la sierva de la teología, ¿verdad? Gilmar, ¿querías decir algo? Sobre lo que decía Daniel, la razón por la que está en el infierno es por conocer lo que es prohibido. Esa es la razón por la que Odiseo está ahí, porque bueno, lo que te muestra Dante es que en un determinado momento, bueno, esto no está en la Odisea, ¿no? Pero más bien es una imagen, una idea de Dante que vuelve a subir a sus muchachos al barco, digamos, y vamos a ir más allá de lo conocido. Eso es lo que se imagina Dante con Odiseo. Y sobre esto la tesis de Borges es interesante, ¿no? Porque cuando habla del sentimiento que tiene Dante por Odiseo, lo que Borges ve en esto es una especie de identificación, ¿no? Es decir, que Dante estaría haciendo lo que lleva a Odiseo al infierno. Es decir, con su libro está haciendo más o menos, está yendo más allá de lo permitido. Por eso es interesante este canto 23. Me parece que la lectura de Borges es interesante. Solo eso. Muchas gracias, muchas gracias. De todas formas, en la época no había la noción de que pudiera haber unos saberes prohibidos, salvo los que tuvieran que ver con la magia negra o cosas de esas, ¿no? Porque todo el universo estaba a disposición para ser estudiado por los hijos del constructor del universo, que era Dios. Y como somos sus hijos, lo ha puesto a nuestra disposición para conocerlo totalmente a fondo, sin ningún tipo de restricción. Eso es una noción de la época. Entonces, habría que ver bajo qué aspecto está Dante hablando de esa, o proponiendo eso, ¿no? Laura, ¿querías decir algo? Yo sinceramente no tengo muy fresco el canto, pero me parece que tiene que ver con el hecho de que precisamente lo que recordaba Gilmar, que el viaje por el que se juzga a Odiseo es el viaje que hace después de haber retornado a su casa, porque ese canto tiene que ver con el gobierno de Ítaca. Entonces, un poco el juicio que tiene Dante con, digamos, no Dante, sino es la razón por la que se lo habría acabado en el infierno, creo que tendría que ver con lo que decía también Daniel, que es esta codicia, ir más allá, cuando ya lo que tenía que hacer era quedarse en Ítaca y gobernar. O sea, tiene que ver con ese haber dejado el gobierno y haber dejado lo práctico, digamos,
por ir a conocer lo que no se sabe qué. Y creo además también que, claro, esta búsqueda del conocimiento, siendo Odiseo del mundo pagano, es una búsqueda de conocimiento que podría justificarse si estuviese dirigida a lo sagrado. En cambio, al ser simplemente un viaje que deja el gobierno de la ciudad vacío nuevamente, es lo que lo lleva al infierno, pero lo que no hace que Dante no deje de sentirse, o sea, Dante puede sentirse identificado con él, como se siente identificado con los amantes, o como tiene piedad por los amantes que caen en el infierno por la fuerza de su amor, tiene piedad también por Odiseo, que cae en el infierno por la avidez de conocimiento, por lo que no lo exonera del cargo de haber dejado Ítaca abandonada nuevamente, ¿no? Creo que va por ahí. No sé, Gilmar, si te estás de acuerdo, si te recuerdas algo más. No, está bien, eso es lo que también recuerdo, pero yo lo que quería comunicar era la lectura que hace Borges de los dos cantos que estás tú mencionando, Laura, ¿no? Del quinto de Paolo y Francesca, de los amantes, y de Odiseo, el canto del que estamos hablando. Y en estos dos Borges ve que Dante tiene una especie de identificación. En el caso de los amantes, por no tener ese amor, por no compartir con Beatriz, digamos, ese amor que ve en Paolo y Francesca, ¿no? Y en el caso de Odiseo, en ese reconocimiento de que él también está yendo como más allá de lo permitido, digamos, ¿no? O está excediéndose, haciendo su libro. Esta lectura me parece interesante porque eso explicaría esa compasión de la que estás hablando, tanto por Odiseo y por los dos amantes que tiene Dante, ¿no? ¿Y dónde está eso, Gilmar? Perdón la ignorancia, pero yo no tengo presente el texto de Borges. ¿Dónde está ¿de qué, perdón? Aquí está. ¿En qué parte de Borges? Es que yo no tengo presente ahora mismo la referencia de Borges. Bueno, esa es una idea que repite en varios textos, pero de manera más contundente en la conferencia del libro ese. Bueno, una de las conferencias que tienen 7 noches se llama. 7 conferencias que da Borges, la primera es precisamente sobre Dante. Te la voy a mandar, Laura, para que la conferencia, porque creo que tú vas a trabajar sobre ese canto en tu conferencia, ¿no? No, yo trabajo en la vida nueva. ¿No? Ah, ya. Bueno, ¿cómo vamos de preguntas? Creo que ya hemos... Creo que ya por lo menos de tiempo ya... Sí. Gilmar, ¿te había cortado o habías terminado? Me has cortado, pero en el preciso momento. Está muy bien. No, estoy bromeando. Perdón, no te dejo despedirte entonces. Bueno, entonces ahora sí nos despedimos y nos vemos en la siguiente sesión. Muchísimas gracias. Saludos y buenas noches a todos. Chao, chao.